plática que continúa es a cargo de la doctora Valeria Piazza. La doctora Valeria Piazza trabaja actualmente en el Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato, también conocido como el CIO. Es responsable del Laboratorio de Biofotónica y, bueno, pues más bien la creadora del Laboratorio de Biofotónica. También es corresponsable del Laboratorio de Microscopía Óptica. Tiene aproximadamente 10 publicaciones en revistas internacionales indexadas. Su formación académica, bueno, pues ha tenido varias estancias postdoctorales, una estancia postdoctoral en el Alexander von Humboldt, de Göttingen, Alemania. Espero haberlo pronunciado bien. Otra estancia postdoctoral en la Escuela Médica de Harvard y la Howard Hughes Medical Institute en Boston. Además, realizó sus estudios de doctorado, su PhD, en bioquímica y biofísica en la Universidad de Padova, en Italia. Trabajo de investigación hecho en Venetian Institute of Molecular Medicine de Padova, Italia. Fue denominada como Doctor Europeus, es una distinción, me imagino. Y en el año 2000 terminó su licenciatura en Biología Molecular en la Universidad de Padova, Italia también. La plática que a continuación nos va a impartir la doctora Valeria Piazza tiene como título La rata Tayeb como un modelo de enfermedad desmielinizante humana, perdón, está un poquito complicado, como un trabalenguas. Desmielinizante humana. Doctora Valeria Piazza, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación aquí. Me gustaría decir dos palabras de introducción acerca del tema en general y también de la coincidencia de hoy. Es un poco raro hablar después de tan bonita presentación como la que acabamos de escuchar del profesor Zarate de antes. Es también singular que sean las dos del mismo tema, porque le voy a hablar yo también un poco de algo de neurociencias, aun si desde el punto de vista didáctico creo que es bonito, especialmente para los estudiantes, que vean como los dos extremos de lo que puede ser cómo se dan los proyectos de investigación. El profesor nos acaba de presentar un proyecto de muchos años. Él creo que mencionó 37 años de proyecto, entonces, ¿cómo se puede competir con algo así bien hecho, redondo, completo, con tantos resultados? Yo hoy le voy a presentar un proyecto que están haciendo ahorita. Entonces, es un proyecto mucho más chiquito, donde empezamos a hacer experimentos, tenemos muchos otros que estamos esperando de realizar, pero entonces lo único que puedo presentarle en ese momento son los primeros datos, las primeras indicaciones que obtenemos en esta investigación. Entonces, otra vez el título, les voy a hablar de esta cepa de rata que se llama Tayeb y del hecho que pensamos que puede ser un buen modelo para la investigación en neurociencias, en particular para las que son las enfermedades desmielinizantes, que es un grupo de enfermedades neurodegenerativas. Muchas de las palabras que yo usaré ahora ya las ha usado el doctor poco antes, entonces hay varios puntos donde hay, digamos, cosas que empatan. Este proyecto se ha realizado en dos lugares en particular, el laboratorio de biofotónica, que es el laboratorio que yo dirijo en ese momento, pero no habría sido posible sin la colaboración con el doctor Víctor Hernández, que trabaja en la Universidad de Guanajuato, que ha realizado buena parte de los experimentos en colaboración, en particular la parte de electrofisiología y parte de la microscopía.
¿De qué estamos hablando? Trastornos neurológicos como área, como primer punto. ¿Dónde estamos? Nos ubicamos en los trastornos neurológicos. Estos tienen un impacto enorme a nivel mundial. Se habla de 1.000 millones de casos con datos bastante viejos de la OMS. Son enfermedades que también tienen un perfil muy vasto porque se habla de trastorno neurológico incluyendo epilepsia, que ustedes han escuchado, el Alzheimer, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, hasta el común dolor de cabeza entra en esta categoría. ¿Hay soluciones para todo ese grupo? Bueno, no tantas. Le hago muy pocos ejemplos. Una de las primeras soluciones son tratar de prevenir estos problemas, por ejemplo, daños que uno puede causar al cerebro con el uso de cinturones o de cascos, por ejemplo. Otra manera, no sé si a alguno de ustedes se le ocurre a qué puede servir, bueno, no tomar en específico esto no es un comercial, cuanto tomar el principio activo que contienen este tipo de bebidas, que es la quinina. Hay algunos de los trastornos neurológicos causados por infecciones de parásitos que se previenen, por ejemplo, con la quinina, en el caso de la malaria, que es un antimalárico que se usa desde 100 de años. Hoy sabemos que podemos añadir a este renglón también la idea de tratar de prevenir el uso, de evitar el uso de ácido glutámico. Esto lo acabamos de aprender, ¿verdad? Entonces, es otra manera para solucionar, si posible, de no ser víctimas de este tipo de trastornos. Pero estamos siempre hablando de maneras para prevenir estos trastornos neurológicos. Curas en el sentido de tratar de arreglar cuando ya está presente la enfermedad, bueno, hay muy pocas. Se sabe muy poco de qué se puede hacer para arreglar esto. Lo que yo voy a discutir con ustedes hoy es un subset, un grupo chiquito de trastornos neurológicos que van bajo el nombre de neurodegenerativos, entonces donde las neuronas, todas las componentes de nuestro sistema nervioso, se degeneran, normalmente en el tiempo, en un proceso más o menos largo. Y otro subgrupo de lo que le voy a hablar hoy son las enfermedades neurodegenerativas desmielinizantes. Entonces, la degeneración de las neuronas es causada o tiene como consecuencia, a veces puede ser una o la otra, el hecho que la mielina que envuelve estas neuronas se degenere. ¿Por qué le puse esta animación aquí de Senior Time Bomb? Porque muchas de las enfermedades neurodegenerativas tienen muchísimo impacto en las que es la población con una edad avanzada, entonces por eso también son parte muy fuerte de lo que es la inversión económica en los países que tienen una edad media muy alta. Yo vengo de unos de esos, en Europa somos muy viejos, en Italia aún más. Entonces, en estos países particularmente sentimos la obligación de tratar de solucionar un poco el problema relacionado con estas enfermedades. México es un país joven, pero es un país que también, gracias al hecho que la calidad de vida se está gradualmente mejorando o subiendo, va a encontrar, ya está encontrando un aumento de este tipo de enfermedades que se manifiestan normalmente con una edad un poquito avanzada, aun si hay casos de onset temprano, digamos. Entonces, como les he dicho, lo que vamos a hablar hoy es un poquito las enfermedades neurodegenerativas desmielinizantes. La mielinización en el sistema nervioso central. Por los de ustedes que no están muy familiarizados con estas palabras, ¿qué es la mielinización? Bueno, las células principales del sistema nervioso central son las axonas, son las neuronas, que son las que pasan las señales neuronales, conectan todas las varias partes de nuestro cuerpo desde el punto de vista de la información. Aún así, estas células no trabajan solas. En muchas partes del sistema nervioso hay células de soporte que ayudan a estas células a trabajar para como deben, y en particular hay un grupo de estas células que constituyen la mielina, que es una vaina que se genera alrededor de las partes de los procesos prolongados de las neuronas. Esas son estas células que ven aquí indicadas en verde. Las neuronas serían estas dos, bueno, parte de las neuronas son indicadas en amarillo, perdón, ya se me fue.
eso así, las neuronas en amarillo y en verde las células que constituyen la mielina. Hay varios tipos de estas células, en particular nosotros estamos interesados en los oligodendrocitos que se encuentran en el sistema nervioso central. En esta gráfica se ve cómo estos oligodendrocitos se expanden a partir de células más o menos compactas, digamos, y forman procesos largos y delgados, no espesos, que se envuelven varias veces alrededor de estos cilindros, porque estos son esencialmente estos cilindros neuronales. Y la función principal de estas envolturas es de aumentar la resistencia de la pared neuronal, así que el estímulo nervioso pueda correr mucho más rápido en las neuronas mismas. La eficiencia de transporte de las informaciones neuronales con o sin mielinización puede variar de un factor 100. Entonces ustedes piensen cuánta diferencia hace que una neurona tenga la suficiente y la apropiada envoltura. Es un poquito como los cables eléctricos en nuestras casas que necesitan ser aislados de la parte exterior. Esto, desde un punto de vista más biológico, se ve así. Si ustedes realizan una microscopía electrónica, ven una sección de un axón, entonces esta parte amarilla en sección se ve así, y todo alrededor se ven todas estas capas de componente celular de la mielina, que en este caso es primariamente la membrana plasmática, capas de membrana plasmáticas que se encuentran entonces alrededor de las neuronas. Las ratas Tayeb, un modelo interesante. Entonces, desde el título le menciono esta cepa de rata. ¿Por qué? Porque esta cepa surgió de manera espontánea aquí en México hace como 30 años más o menos. Y se caracterizó de inmediato por problemas neurológicos que tenían estas ratas, simplemente a simple vista, digamos. El acrónimo del título, es muy alto, está por tremor, que sería que las ratas tremblan, ataxia, inmovilidad, epilepsia y parálisis. Un montón de cosas feas que le pasa a estas ratas, aún sí es bastante compatible con la vida en el sentido que estas ratas llegan a la edad adulta, hasta pueden reproducirse. Fue de inmediato interesante, apareció interesante este cuadro patológico en las ratas, entonces empezaron a caracterizarla un poquito, a tratar de entender qué le pasa a estas ratas para tener todas estas síntomas increíbles. Síntomas que corresponden, por supuesto, a síntomas de neurodegeneración y trastornos neurológicos en general. Entonces, lo que hicieron, también compatiblemente con la tecnología del tiempo, fue tratar de caracterizarla. Se hicieron varios tipos de pruebas, no muchísimas, pero sí se hicieron algunas. En particular, un grupo que tenía a disposición estas ratas hizo mucha microscopía electrónica de buena calidad que permitió empezar a definir cuáles eran las causas celulares de este cuadro patológico. Ustedes pueden observar aquí, esta es una sección de una porción del sistema nervioso y todas las células que ven aquí son neuronas. Y solo en algunas de estas neuronas vemos una capa de mielina alrededor, en particular en esta y en esta. En las que están indicadas con flechas se ve una mielinización parcial porque ya está degenerando en estas ratas. Entonces, lo que pasa aquí es que muchas de las neuronas pierden, se le degenera la capa de mielina que sirve para esa transmisión rápida de la señal. Pero ¿por qué pasa eso? Probablemente una de las más importantes causas, no sabemos si la única, pero seguramente es una de las causas, es la presencia en el citoplasma de los oligodendrocitos, que son estas células que constituyen la mielina en el sistema nervioso central, presentan una cantidad anómala de microtúbulos. Si ustedes observan, bueno, esta parte redonda central oscura aquí es el núcleo de la célula y afuera casi no se distingue la diferencia en términos de color porque es muy alta, es muy elevada la densidad en términos de estos puntitos que son secciones de microtúbulos
Y bueno, no sé si lo aprecian desde donde están sentados, pero también cerca del retículo endoplásmico se puede observar una gran cantidad de microtúbulos que hasta tienen una orden especial casi cristalina. No se sabe bien cómo se asocian a al retículo endoplásmico, pero parece haber una asociación también con este organelo intracelular. Entonces, se individuó como una de las posibles, muy probables causas de la degeneración de los oligodendrocitos la presencia en ratas adultas de gran cantidades anormales de microtúbulos en el citoplasma. Al nacimiento estas ratas no presentan así tantos microtúbulos, pero en el tiempo aumentan y van llenando el citoplasma de estas células. Bueno, ¿cuál era nuestra idea? Nuestra idea era también, en dependencia de lo que ha sido el desarrollo de las tecnologías en estos años, y además, en dependencia de lo que seguimos leyendo en la literatura no necesariamente relacionada con estas ratas, la literatura acerca de estas ratas paró de ser producida por varias razones en los años, no muchos grupos tenían más interés en estas, pero nosotros consideramos estas ratas, consideramos la literatura en general acerca de las enfermedades neurodegenerativas, y pensamos que hay mucho más que se podemos sacar en términos de información general a partir de estas ratas. Entonces, la idea atrás de nuestro proyecto es tratar de caracterizar mejor, de una manera más completa, el fenotipo y también el genotipo de estas ratas para ver si se pueden volver un modelo para estudios de enfermedades parecidas a las humanas. Lo que le voy a hablar durante esta presentación son esencialmente 3 cosas diferentes que hemos hecho en este primer año de estudio de esta rata. Hemos empezado a hacer análisis de la morfología de una parte del sistema nervioso que hemos elegido, que es el oído interno. Después hemos hecho pruebas de la fisiología del oído interno y al final nos hemos dedicado al estudio de un gen candidato que hemos elegido con un criterio que le explicaré un poco más adelante. Bueno, esta que hoy ven así un poco más o menos, no se logra ver mucho el color rojo que está aquí afuera, pero bueno, no es tanto importante, lo más importante es el verde. Empezamos a hacer tinciones, inmunofluorescencias en oídos internos, en particular en cócleas, obtenidas desde estas ratas que tienen el problema, siempre comparándolas con misma edad en animal sano. Entonces, como pueden apreciar aquí, la cóclea del animal enfermo, marcando los neurofilamentos, que son filamentos intermedios característicos de las neuronas, no parece tener particular cambio morfológico a nivel neuronal. Entonces, a un mes de vida, todavía las neuronas están en el lugar donde tienen que estar, en la cantidad, en la morfología, en las conexiones, todo está regular. Bueno, estas son otras fotografías que nos permiten apreciar la densidad de las neuronas, la manera en que se acercan al órgano donde se detecta la señal auditiva, que se llama órgano de Corti, y también todas las ramificaciones que hacen, que aquí desafortunadamente no salen mucho, para entrar en contacto con las células sensoriales. Con nuestra sorpresa, bueno, quizás no tanto, pero nos dimos cuenta que a los 6 meses todavía no había un cambio significativo en la morfología de las neuronas en el oído interno. Entonces, bueno, esto representa un NSD, que es un animal control, pero el animal enfermo muestra una morfología muy parecida en términos de cantidad de fibras neuronales, conexiones y distribución espacial. Tenemos sistemas de análisis que nos permiten hacer reconstrucciones tridimensionales de nuestras imágenes. Por supuesto, estas son imágenes tomadas con un microscopio confocal, que es un microscopio de fluorescencia especial que permite hacer reconstrucciones tridimensionales de muestras marcadas con indicadores fluorescentes.
Los 6 meses para esta rata representan bueno, me regreso para no confundirlos. Los 6 meses representan la etapa adulta, especialmente en términos de esta enfermedad. Todos los síntomas y también la degeneración de la mielina se ha descrito como progresiva hasta los 6 meses, donde se llega al plató final, donde las ratas ya muestran todos sus síntomas y tienen todos los problemas celulares que ya le he descrito. Entonces, TAIEP, 6 meses o 1 año a veces son las condiciones finales de análisis para este modelo. Entonces, podemos concluir que desde el punto de vista de la neurona no detectamos en el oído interno un cambio significativo, aun si la rata ya muestra todos sus síntomas. La cosa que checamos después en términos moleculares fue la distribución de otra componente celular, que es la tubulina, ya que, como les he mencionado, la tubulina aparentemente se sobreexpresa en algunas células del sistema nervioso central. Entonces fuimos a ver en el oído si había de alguna manera la posibilidad de detectar un cambio en la cantidad o quizás en la morfología de las células que contienen tubulina. Este es un marcaje para una tubulina en general, no para una isoforme específica, donde vemos que no hay cambios particulares. La microscopía confocal no es particularmente cuantitativa, entonces los cambios de fluorescencia aquí no nos sugieren directamente un cambio en cantidad de los filamentos neuronales que contienen tubulina. Entonces, también desde el punto de vista de la tubulina no detectamos cambios significativos. Lo que hemos hecho en paralelo con estos immunostainings que le acabo de mostrarle es también hacer pruebas fisiológicas del funcionamiento del oído interno. La razón de nuestra elección del oído como sistema de analizar tiene varias componentes, un poquito porque ambos colaboradores venimos del campo del oído, de la anatomía y fisiología del oído. Entonces conocemos muy bien ese sistema, es mucho más fácil para nosotros de entender comparado con el análisis de todas las redes neuronales del cerebro. Segunda cosa, pero también nos parecía muy apropiado utilizar el oído porque el oído es un sistema anatómico muy bien organizado. En el oído hay una cosa que se llama tonotopia o tonotopía, no estoy segura dónde está el acento en español, que indica que las varias frecuencias que nosotros podemos oír se detectan y se analizan en porciones particularmente definidas en todo el camino desde el oído hasta el córtex. Entonces, en todos los puntos donde la información es detectada, elaborada y pasada, hay una distribución espacial que coincide también con las frecuencias detectadas. Eso para nosotros representa una facilidad adicional en lo que es tratar de definir los detalles que pueden ser alterados en la fisiología de estos animales. No último, eso sí me faltaba, una ulterior razón del análisis del oído es el hecho que el oído interno técnicamente no pertenece al sistema nervioso central, es sistema nervioso periférico, pero inmediatamente afuera del oído interno empieza el sistema nervioso central. Entonces para nosotros es también una bonita manera de checar toda la ruta y de seguir después analizando el sistema nervioso central inmediatamente después de lo que es la cóclea, entonces el órgano que por primero detecta la señal auditiva. Ok, la primera prueba que se hace por el análisis de la detección auditiva es intuitivamente la detección de los umbrales auditivos, que significa cuánto bien pueden oír estas ratas, cuál es el mínimo ruido que pueden detectar. Entonces, aquí se han realizado pruebas con clics o con frecuencias determinadas y se puede ver que en ambos casos, con una estadística en este caso especial casi suficiente, aparentemente hay estadísticamente diferencias entre la rata TAIEP y la rata sana.
eso nos indica que sí en el sistema auditivo la señal auditiva se detecta de manera diferente cuando estamos en presencia de una rata enferma comparado con una rata sana, ya a un mes de edad. Los umbrales auditivos siguen diferentes entre los dos, por lo menos en algunas de las frecuencias analizadas. Tengo que avisarle de antemano que en todas las pruebas fisiológicas que van a ver desde ahora en adelante, tenemos algunos pequeños problemas estadísticos que significan no tenemos todavía la posibilidad de decir si es absolutamente significativo o no, porque no hemos tenido la chance de hacer el número necesario de experimentos. La prueba que realizamos sucesivamente es el ABR, que creo que en español se diga la respuesta Auditory Brain Response, la respuesta auditiva del tronco encefálico, creo que así la puedan traducir. Es un test auditivo que se hace, en algunos países se hace de plano a todos los recién nacidos, aquí no se hace, se hace otro test antes y otro test da un resultado no claro, entonces se hace la ABR, así se llama. Esta ABR ayuda a detectar, a hacer un screening por alguna forma de pérdida de oído o de falta de oído, algunos tumores acústicos, esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es justo una de estas enfermedades que pertenecen al mismo grupo de la enfermedad que creemos puede ser la enfermedad de la cepa de esta rata, que son las neurodegenerativas desmielinizantes. ¿Cómo se realiza este test? Bueno, se ponen algunos electrodos en la persona o en la rata, en dependencia del interés del momento, y se detectan las ondas cerebrales asociadas a algunos sonidos que se proponen a la persona o al animal que está tomando el test. Les muestro como resultado un poquito estas ondas que se detectan a los varios niveles de intensidad de sonido que uno puede suministrar. Y como ven, esto era un ratón, no era una rata, eso es otro tipo, esto lo encontré en el internet, solo para mostrarle un poquito la forma. Esto es un ratón sordo y este es un ratón que sí oye, y esto se considera como su umbral auditivo, entonces ¿dónde empieza a ser detectable algún tipo de onda, que se detecte con ese test? Entonces realizamos pruebas con este sistema, empezamos con clics, entonces a un mes de edad vemos que los clics pueden ser detectados entre los 20 decibel hasta los 70 decibels. En ratas sanas, en ratas enfermas, aún si es visible como las curvas sean de forma bastante diferente, cambian en la distribución temporal y también la amplitud de los picos cambia. Cada uno de estos picos está asociado a una región diferente de la vía acústica. Entonces el primer pico está asociado con el nervio coclear que lleva las señales auditivas directamente afuera de la cóclea. Y el último pico ya está relacionado con el córtex. Todos los demás picos tienen que ver con otras regiones del cerebro que procesan donde pasa la señal auditiva. Entonces, este test es muy importante porque nos permite de dar una localización al cambiar de forma y de amplitud de los picos, nos dice dónde puede ser localizado el problema que estamos buscando. Aquí seguimos viendo que a los 3 meses de edad la forma todavía es bastante alterada en estos animales. A los 6 meses sigue y hasta se hacen más evidentes el cambio, especialmente en la que es la amplitud de los picos, ya que la latencia de los picos ya era evidente desde el principio. Aquí tenemos algunas gráficas donde tratamos de cuantificar un poquito de estos efectos. Entonces, aquí medimos la amplitud en el umbral a un mes de edad. Vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas. Ups, se me fue.
Aquí todavía, como le indicaba antes, todavía no tenemos una gran estadística. Aquí aparentemente a un mes de edad, la amplitud supraumbral, entonces 20 decibels arriba del umbral para este animal, todavía no es significativa la diferencia entre afecto y animal enfermo y animal sano. Empiezan a aparecer algunas indicaciones de alteración a un mes de edad en la que es la latencia. Como vimos antes, la que aparentemente, la que visualmente es diferente entre animal sano y enfermo, desde el principio es la latencia de los picos, entonces su distribución espacial, digamos. Entonces aquí pueden ver que por lo que es la onda 3, el pico número 3, sí ya hay una significativa diferencia entre el animal sano y el animal enfermo. También a nivel supraumbral, arriba de 20 decibels del umbral para el animal, se detecta, sigue siendo presente esta diferencia entre la detección en el animal enfermo y en el animal sano. La latencia en el umbral a 3 meses de edad, bueno, aquí empiezan a aparecer algunas gráficas donde no tenemos estadística. Desafortunadamente, por el momento no tenemos los animales con nosotros. Cada vez que necesitamos realizar los experimentos tenemos que ir por los animales que se encuentran un poquito lejos. Entonces, esto está en fase de construcción, esta parte. Pero, como pueden ver, es indicativo de alteraciones en la latencia, umbral y subraumbral, probablemente van a crecer con un análisis de un número más elevado de animales, en particular en este caso de animales sanos. Aún sí creo que nos faltan también animales enfermos en número más elevado. Ok, aquí otra vez la latencia en los animales a 6 meses de edad no reporta variación, todavía la estadística no es completa. Y bueno, esto es otro tipo de análisis electrofisiológicos que hemos hecho. El nombre es DPOAE, en español creo que las llaman emisiones otoacústicas. Sí, dejamos el DP de traducir. Esto es el test que le mencionaba antes, el test que hacen rutinariamente en los recién nacidos para detectar algún tipo de alteración en el oído. Es un test parcial, digámoslo así. No se puede entender si todo funciona bien si se hace únicamente este test. ¿Por qué se hace este test? Su sistema auditivo, en particular su cóclea, su oído interno, es un sistema físico-mecánico muy fino, muy complejo y que funciona de una manera encantadora. Lo que pasa es que nosotros podemos detectar sonidos, pero cada vez que un sonido llega a nuestro oído, desde un punto de vista mecánico, produce un sonido que sale del oído y puede ser detectado. Entonces, cuando un oído funciona de manera apropiada, optimal, produce siempre un sonido al detectarse otro y se puede predecir las características del sonido que nuestro oído produce. Esto podrían hacerlo tranquilamente también con sus oídos, es una prueba bastante divertida. Entonces, lo que se hace de otro lado en un contexto clínico o de investigación es suministrar 2 frecuencias conocidas y que tienen una relación precisa e ir a detectar a una frecuencia resultado que se espera, que se sabe a priori que será la frecuencia que se genera. Se mide también, se mide cómo están en relaciones, cómo está esta frecuencia, cuál es su amplitud, etcétera. Los niveles de DPOAE en un mes de edad son muy parecidos entre rata enferma y rata sana, como pueden ver aquí, y se distinguen de manera muy clara de lo que es el ruido para cada uno de los sistemas. Aquí vemos esto desglosado, aquí podemos ver el DPOAE para las ratas. Aquí hay un error, es DPOAE para las ratas Tayeb y es el ruido, que siempre es significativamente diferente.
esto es a 6 meses de edad, sigue siendo particularmente bien distinguido, funciona muy bien en TAIEP, funciona bien y es diferente de ruido. A los 10 meses de edad, para terminar, el animal adulto también podemos decir que hay una diferencia significativamente grande entre ruido para ambos casos y la capacidad de emitir estos sonidos por la rata enferma y la rata sana, que son bastante parecidas, aun si en este experimento en particular también necesitamos más estadística. 10 meses de edad, otra vez, TAIEP, vemos que es significativamente arriba del ruido, la emisión de estos sonidos. Otra vez a un mes de edad, todos estos que siguen ahora son mediciones de DPOAE a un mes, donde cambian las frecuencias que pusimos para generar el sonido producido por el oído mismo. Este tipo de análisis es necesario de realizarse para ver que no haya una dependencia en las frecuencias que se usan para realizar este análisis. Entonces, aquí también, digamos, el comportamiento entre ratas enfermas y ratas sanas es muy parecido. Muy parecido también con esta otras dos frecuencias. Otras dos frecuencias, otra vez muy parecido. ¿Cuál es el significado de este tipo de prueba? Tengo otra más, creo, otras dos más, con frecuencias diferentes. Sí. ¿Cuál es el significado de este tipo de prueba? Este sonido que produce nuestro oído es producido únicamente por la cóclea, que es el sistema periférico, la parte periférica, una parte periférica de nuestro sistema nervioso. Entonces, esto empata bastante bien con el hecho que les he mostrado antes, que no hay afectaciones morfológicas evidentes en la cóclea. Entonces, a nivel periférico, la cóclea de estos animales se mantiene bien y funciona bien. Este test nos dice que la cóclea funciona bien. Entonces, la capacidad de detectar los sonidos desde el ambiente exterior es intacta. Lo que es afectado y que nuestros otros datos de fisiología nos están sugiriendo son los centros del sistema nervioso central, en alguna localización precórtex, donde esto afecta la amplitud y también la latencia de los picos medidos por ABR. En fin, y esto quizás es el punto más importante del trabajo que hemos hecho hasta ahora, nos hemos dedicado al estudio de un gen candidato. ¿Cómo definir un gen candidato en medio de miles? Porque el problema que tenía esta rata era que no existía ningún tipo de caracterización genética. No se sabía cuál era o cuáles eran las mutaciones a bases de este fenotipo complejo, de esta síndrome. Entonces, la idea fue de usar como indicador la única publicación que tenía algunos datos genéticos que existía en la literatura, que nos daba una región de varias megabases en el cromosoma 9 de la rata, donde muy probablemente por sistema de mapeo genómico, allí se iba a localizar el gen o los genes responsables para esta enfermedad. Pero era una región muy grande y no se sabía absolutamente nada de lo que, de qué gen en particular podía ser responsable. En esta región hay cientos de genes y ustedes saben que analizar cientos de genes implica mucho trabajo. Había además varios genes que tenían algún tipo de relación con este cuadro patológico. Entonces nuestra idea fue también considerando la logística, digamos, y la posibilidad de invertir en los experimentos de genética, de ir por un candidato, a ver también si teníamos suerte, porque hace poco tiempo salió en la literatura una publicación que hablaba de un grupo de enfermedades neurodegenerativas que se definían como tubulinopatías. Estas son enfermedades humanas. Entonces hay pacientes que
muestran enfermedades neurodegenerativas a causa de alteraciones en el citoesqueleto. Y hay muchas, hasta la esclerosis múltiples, hasta algunas formas de Alzheimer y Parkinson. Algunas de las células involucradas muestran alterados sus citoesqueletos en varias maneras. Pero entre estas tubulinopatías capturó nuestra atención el caso de algunos pacientes que tenían algunos problemas con síntomas muy parecidos a los síntomas de nuestras ratas, donde el gen afectado era un gen para una isoforma de tubulina, la isoforma de tubulina beta 4A. Entonces, considerando todo eso, pensamos de probar nuestra suerte y de ver si solo con un shot éramos capaces de por lo menos excluir este gen, que además se encontraba en la región que les mencioné en el cromosoma 9 de la rata. Entonces empezamos a trabajar un poquito de biología molecular básica, analizamos la estructura del gen, que solo tenía 4 exones, bastante material intrónico, también más allá no lo puse todo porque no tenía sentido. Entonces la idea para nosotros fue de buscar en los exones si había cambios en las secuencias que podían determinar una mutación estructural y entonces funcional en la tubulina beta 4A. Hicimos todo el proceso de amplificación por PCR, de purificación de la banda y de secuenciación de las mismas bandas. Como ven, esto es el primer gel donde obtuvimos bandas solamente para 3 de los 4 exones, porque al final organizamos todo en 4 exones. Bueno, esto después es para mostrarle que sí, de verdad obtuvimos también amplificación del último exón que nos faltaba, aun si lo tuvimos que hacer en varias partes. Bueno, y el resultado relevante al final de esto es que pudimos finalmente secuenciar este gen de la tubulina 4A. Bueno, no le puedo dar de tarea de decirme qué ven en esto y tampoco si notan diferencias con esto al lado. Es un poco complicado, pero esto aquí a la izquierda representa parte de la secuencia del gen de tubulina beta 4A en el animal sano y el de a la derecha es el animal enfermo. Sin que ustedes pierdan los ojos en esto, yo les he evidenciado el punto donde sí efectivamente hay una mutación, y es una mutación bien clara que afecta a la formación de un aminoácido que efectivamente pasa desde MAA a MAT, si lo veo bien. Entonces cambia el aminoácido y esta mutación es exactamente la misma mutación que tuvieron estos pacientes que se describieron en la literatura como afectados por una de estas tubulinopatías. Entonces, estamos muy contentos que encontramos la misma mutación que puede, quizás parcialmente, pero de alguna manera puede explicar la etiopatogénesis de la síndrome que padece esta rata. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de esto? Que los datos morfofuncionales que hemos encontrado hasta ahora nos confirman o nos indican que en el sistema nervioso central hay la afectación a la base de todo este problema y no tanto en el periférico. Los pacientes afectados por algunas formas de neurodegeneración por trastorno desmielinizante presentan síntomas parecidas a las que presenta esta rata. Desde allí pensamos que esta rata es un buen modelo para el estudio de estas enfermedades en laboratorio. En particular, pacientes con mutaciones en el gen tubulina beta 4A presentan hipomielinización, leucodistrofias y distonía, que es lo mismo que presenta la rata. Una de las mutaciones de tubulina beta 4A que hemos encontrado en pacientes, bueno, no nosotros, otros grupos, las hemos encontrado también en esta rata Tayeb. Eso nos convence aún más que esta rata puede representar un buen modelo y es hasta el momento el único modelo de rata para enfermedades tipo tubulinopatías, de enfermedades neurodegenerativas desmielinizantes de este tipo parecidas a las humanas. Tenemos muchos, con esto se acaba mi presentación, tenemos muchos experimentos todavía en fase de realización y también tenemos muchas ganas de realizar más experimentos para convencernos fundamentalmente del hecho que es
el gen de la tubulina beta 4A el único afectado en ese cuadro patológico y no hay otros. Hay algunos colaboradores de nosotros que nos dicen que es muy probable que haya otras mutaciones para explicar por lo menos partes de este fenotipo que es el fenotipo TAIEP. Por eso, ojalá si obtenemos apoyo con fondos, podemos también hacer un análisis de todo el genoma de esta rata y ver si logramos entender si hay otras mutaciones que explican eso. Esto sería muy interesante para nosotros. Tenemos más experimentos de microscopía. En ese momento estamos analizando el cerebelo, estamos también tratando de aumentar los marcadores que tratamos de evidenciar. Hasta ese momento este proyecto no ha sido apoyado, por eso los experimentos eran así un poco como con huecos aquí y por allá en términos de estadística o en términos de moléculas evidenciadas, pero estamos esperando de ver si logramos trabajar en este proyecto como en otros que tenemos que ya tienen fondos. Este también nos gustaría mucho tener más dinero para hacer otras pruebas. Queremos hacer resonancia magnética, queremos hacer más microscopía confocal y hay muchos estudios fisiológicos que todavía faltan y en fin, lo que nos gustaría más en esto como a largo plazo es tratar de usar optogenética para ver si podemos revertir el problema neuronal por medio de la luz, porque como saben, me interesa mucho la luz, vengo de un centro donde se usa la luz para estudiar todo lo que hacemos, digamos. Entonces, gracias a la luz, tratar de revertir el funcionamiento de las neuronas enfermas y tratar de ver si pueden funcionar otra vez. Creo que con eso es todo. Tomo sus preguntas. Muchas gracias por su excelente presentación, doctora Valeria Piazza. Le vamos a pasar el micrófono a los estudiantes o investigadores que tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo dos preguntas, son breves. La primera es, no sé si es posible poner una de las gráficas donde se ve los umbrales. Está la frecuencia en el eje de las X y la intensidad en decibeles en el eje de las Y. ¿Es de las primeras imágenes? Bueno, de las primeras gráficas. Tipo esta, por ejemplo. Pues, por ejemplo, esa podría ser. Bueno, yo aquí veo muchísimo trabajo y que es imposible hablar de todos los detalles, pero, por ejemplo, no hay una comparación con el oído humano, pero ahí viendo esas gráficas, se puede hablar de muchas cosas y veo que las ratas soportan, por así llamarlo, el mismo intervalo de intensidad del sonido que el humano, más o menos, ¿no? Porque ahí en el eje de las Y dice que por ejemplo, captan de 20 y tantos o 20 decibeles a 70, y pues eso es lo que nosotros podemos captar más o menos, ¿no? Pero mi pregunta, aquí en las frecuencias, obviamente, pues oyen frecuencias más altas, ¿verdad?, que el oído humano. Bueno, la pregunta en concreto es, nosotros andamos entre 20 y 20.000, ¿verdad? 20 y 20.000. Ok, la pregunta es, ustedes como que obtuvieron estas gráficas, pero ya otras personas lo habían hecho y ustedes corroboraron o quisieron hacer, o es nuevo completamente. Esa es la pregunta respecto de esta gráfica. Bueno, estas son pruebas bastante tradicionales, yo diría. Se hacen de manera bastante común en humanos, quizás no en todos los hospitales, pero en laboratorios de investigación estas pruebas se aplican a humanos sin problemas y se hacen hasta más, yo creo, en animales, en modelos murinos de laboratorio, donde la gente se está haciendo preguntas en términos de la vía auditiva. Entonces, para quizás contestar tu pregunta, tiene sentido en comparación con otras pruebas de umbrales auditivos murinos, porque como tú indicas, en términos de intensidades sí estamos parecidos, en términos de frecuencias no tantos. Ellos pueden escuchar frecuencias en un rango mucho más amplio que nosotros,
pero en términos, digamos, la línea, la traza, se dice, del animal wild type, del sano, es un animal wild type estándar, digamos. Entonces, eso, si tú lo comparas con otros datos en la literatura, está muy parecido a estos datos, está, digamos, significativamente parecido a los datos ya disponibles en la literatura. La otra pregunta es sobre la parte de la genética. Sí. Nada más, la pregunta es si tienen colaboradores que hacen esto o también lo están haciendo. No, esto lo estamos haciendo nosotros. Nos ha costado un enorme esfuerzo porque, bueno, yo de formación soy bióloga molecular, entonces esto me gusta mucho, es como mi sudoku, pero el problema es que en mi laboratorio, estoy en el CIO, que es un centro de óptica, entonces el laboratorio nació como biofotónica, por supuesto tengo bio, pero no tengo todo el bio imaginable. La primera parte que no, bueno, una parte que no pudimos hacer desde el principio fue la parte genética. Yo creo que lo estoy tratando de pedir esto, digamos, en términos de apoyo, en términos también de apoyos institucionales por parte de la dirección de investigación, etcétera. Me gustaría mucho que se pudiera hacer algo en términos de genética en el CIO. Por supuesto, no genética fina, no cosas de frontera, un mínimo de biología molecular, por ejemplo, para satisfacer las necesidades intrínsecas a lo que es el uso de las proteínas fluorescentes, que es una cosa que ha dado grandísimo valor, releve, ¿cómo se dice? No releve. Importancia, sí, gracias, a la microscopía. Por ejemplo, el Nobel a la microscopía que dieron en el 2014 para la superresolución también tiene parte de involucramiento de proteínas autofluorescentes. Entonces, el hecho de poder manejar estas proteínas adentro de un instituto donde se hace óptica y microscopía, me parece que tendría mucho sentido. Todo eso que hemos hecho, lo hemos hecho un poco de manera creativa, digamos, con lo poco que se podía hacer en nuestro laboratorio. Entonces, las reacciones de PCR, para hablar de manera explícita, se han hecho en el laboratorio, aun si los tubos después se han llevado a un otro laboratorio a la Universidad de Guanajuato que tiene el termociclador. Ellos nos han amablemente prestado también transiluminador, las fotos fueron sacadas con celulares, entonces todo así muy como casero, pero funcionó. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más referida a si hay un punto o una frecuencia de onda específica en la que las ratas no puedan escuchar o tengan el problema definido, comparando las ratas Type A con las ratas de muestra, pues si hay una frecuencia específica en las que se ve alterado este sistema. No, por lo que vimos hasta este momento, todas las frecuencias las pueden oír. En términos del sistema auditivo, las pueden detectar todas, entonces al nivel de la cóclea del sistema periférico. Después, quizás hay algunos problemas, pero no es en términos de frecuencias, cuanto en términos de la ruta auditiva. No diría que es un problema de frecuencias, quizás la performance en términos de algunas frecuencias versus otras es diferente, pero nos parece que todas las pueden oír, aun si los umbrales auditivos, por supuesto, como se ve aquí, están un poco alterados. No hemos encontrado una frecuencia que nos funcione, que quizás podría indicar algún problema localizado en alguna parte del sistema auditivo, porque como les he descrito antes, hay esta cosa de la tonotopía, que entonces, por ejemplo, la frecuencia X la detecto en esta zona del cerebro, en esta parte neuronal y hasta en la cóclea misma. La cóclea es un órgano en espiral y las frecuencias se detectan perfectamente en orden todo a lo largo de esta espiral, las frecuencias bajas en un extremo y las frecuencias altas en el otro y las del medio bien distribuidas. Pero hasta el momento no hemos tenido indicación de un problema específico de frecuencias. Y también otra pregunta es, por ejemplo, mencionó que se está buscando como un tratamiento de regeneración a esta red neuronal porque el sistema periférico no se ve afectado. Entonces quisiera saber si después de esta recuperación se llega al mismo nivel en el que estaba de base o ya con cierto grado de degeneración. Bueno, eso yo dije a largo plazo. Esto todavía no lo hemos empezado a hacer.
El colaborador que trabaja con nosotros en la parte fisiológica es prácticamente el único experto nacional de optogenética. La idea es de realizar estos experimentos más adelante, pero especialmente cuando los tiempos sean maduros, que significa en particular tener la caracterización morfofisiológica de estas ratas completa. A esta altura del proyecto creo que no tendría sentido, no estamos listos hasta desde el punto de vista técnico para empezar a realizar estos experimentos. Hay muchos campos donde la optogenética ya se ha aplicado para regenerar la funcionalidad neuronal en otras partes, otros sistemas, no necesariamente el oído. Hay gente que está tratando de trabajarla en la vista, hay gente que la está trabajando en las partes motoras para funcionamiento de neuronas que se conectan con músculos. Sí hay recuperación, no podría decirte porque creo que depende de cada sistema si la recuperación es parcial o total, pero aún si fuera parcial, esta recuperación sería de toda manera interesante, yo creo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, yo tengo una duda. Sí. Al principio nos mencionó, ya después de que me trabé yo con el título, la mielina. Entendí que gracias a ella, pues las neuronas se podían comunicar más rápidamente, ¿no? Y si lo vas perdiendo, pues puedes llegar a estas enfermedades neurodegenerativas. Pero al ser un tipo aislante entre un axón y otro axón de dos neuronas, ¿hay comunicación a través de la mielina o no? No, la mielina sirve justo para eso. La mielina en los parches donde está la mielina prácticamente se logra un aislamiento elevado, no diría total, pero muy elevado. Así tanto que la comunicación eléctrica en las neuronas procede por, se le dice saltatoria, no sé en español cómo se dice, por brincos, pasa de un nodo al otro y los nodos, creo, nodos, son las partes donde no está la mielina, justo en los axones, las partes que se quedan descubiertas. Entonces, la mielina no permite ningún tipo de pase de la información eléctrica que corre en las neuronas. La información eléctrica solo pasa desde una extremidad de la neurona a la extremidad que sigue por medio de la sinapsis que nos mostró antes el profesor. Las sinapsis saben que no funcionan muy bien cuando las sofocamos con demasiado glutamato o otros neurotransmitidores. Entonces, es para lograr esta transmisión horizontal, digamos, y no vertical, de acuerdo a mi gráfica de antes, que está la mielina. Es un aislamiento para que la conducción sea unidireccional y no pueda irse afuera respecto al eje más largo del axona. No sé si contesté. Sí, claro que sí. Y entonces, bueno, estamos viendo las dos gráficas que actualmente están ahí, de la rata sana y la rata Tayeb, que es la rata enferma. ¿Cómo pierden esta mielina estas ratas? La idea que tenemos y que también fue propuesta antes que nosotros es que el exceso de microtúbulos en estos oligodendrocitos, que son las células que constituyen la mielina, las células que se hacen grandes y envuelven las neuronas, de alguna manera no es fisiológica, causa un problema en estos oligodendrocitos y los mata a largo plazo. No sabemos cómo esto pase, esto nos gustaría entender por medio de estas técnicas que tenemos. Creemos que con la microscopía de fluorescencia podemos lograr mucha información acerca de las otras moléculas involucradas en esto y también de cómo se desarrolla en el tiempo. Otro sueño que tenemos es de poder tener oligodendrocitos en cultivo, cosa que es muy complicada, no tenemos por el momento todo lo que es necesario en términos también de logística, de equipos, etcétera, porque esto también
también nos podría ayudar a realizar un esquema in vitro o tratar, por ejemplo, de realizar cultivos desde los animales enfermos y seguir en el tiempo cómo y cuánto aumenta el contenido en microtúbulos. Quizás si hay algún tipo de farmacología que puede lograr invertir esta tendencia o bloquearla, pero aparentemente por ahora es la cantidad de microtúbulos excesiva que mata estas células. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy interesante su trabajo, doctora. Muchas felicidades. Gracias. Mi pregunta es, una de las enfermedades desmielinizantes importantes es el Guillain-Barré, que algunos autores dicen que puede ser asociado a la presencia de un virus que produce unos cambios, principalmente y precisamente los microtúbulos que se forman en los oligodendrocitos y que causan este cambio. Mi pregunta es meramente porque soy paciente sobreviviente del Guillain-Barré, pero me causa mucho extrañamiento el hecho de que en mi caso específicamente la baja de la respuesta inmunológica fue un factor importante para el establecimiento de Guillain-Barré, pero ¿a qué se puede deber que en cuestión de horas, de 5 horas, se pueda pasar de una fase del Guillain-Barré en gravedad de 0 al 6º nivel, donde ya está inhibido completamente la frecuencia respiratoria y que ya se necesita el respirador para apoyar la ventilación? ¿Cómo es que se da tan rápidamente o se puede dar tan rápidamente por ese cambio en la mielina? ¿Qué podría estar pasando a nivel molecular que no se dé a lo largo del tiempo, como podemos ver en esto que se fue el seguimiento y que se vio que se requiere cierto tiempo para ver una afectación? En el caso de las enfermedades desmielinizantes, específicamente como el Guillain-Barré, ¿por qué se da en un periodo tan corto de tiempo? Yo no soy muy experta en estas enfermedades. He leído, por supuesto, por la literatura. Una hipótesis que yo haría, también basándome en lo que usted me dice, es que en el onset de esta enfermedad tiene que ver con esta infección viral. Entonces, a mí me parece, ya que los virus hacen todas sus cosas bastante rápido, que en dependencia de cuánto extensa es la infección viral y cuáles células son las primeras a ser infectadas, eso puede determinar un cambio en la velocidad, en la dinámica de los hechos que se desencadenan después. ¿Cuántas células al principio son infectadas por el virus? ¿Cuáles células? Entonces, si el percurso, por ejemplo, por ejemplo, este virus infecta células de algún tipo que pero se pueden encontrar cerca de los puntos nevrálgicos que controlan la transmisión de señales, como por ejemplo la transmisión, el control de la respiración, o células que se encuentran un poco más alejadas, que entonces tendrían que esperar el ciclo de replicación viral adentro de las primeras células para que después los virus se liberen y puedan afectar las células todo en el entorno. Esto para mí justifica eso. Otra componente interesante que usted menciona es el involucramiento del sistema inmunológico. Es una de las cosas que nosotros también queremos checar con estas ratas, porque no solamente en la enfermedad que usted menciona, también en muchas otras neurodegenerativas parece que haya una componente inmune o autoinmune en algunos casos que juega un papel fundamental. Entonces, parte de los experimentos que acabamos de proponer en una de las recientes convocatorias del CONACYT es de ver también si en este caso el sistema inmunológico está involucrado, no tanto para explicar una infección, porque en ese caso no hay, cuanto para ver si hay algún fenómeno de autoinmunidad que explica cómo se da todo esto. Esto siempre es, bueno, no siempre, pero en muchos casos en las enfermedades neurodegenerativas y también desmielinizantes es el caso de la inmunidad. Entonces, esta cepa sería un candidato importante para hacer modelo, principalmente en desmielinizantes que están presentes desde cercano al nacimiento con predisposición
genética a padecerlo, a desarrollarlo durante el crecimiento. Correcto. Más que enfermedades que sean desmielizantes agudas en un evento a lo largo de la vida, ¿no? Correcto. Como siempre pasa con los modelos animales, ninguno de los modelos que sean espontáneos o que sean generados en laboratorio representa de manera idéntica una enfermedad. Siempre hay el compromiso de tomar los síntomas o el grupo de síntomas que se parecen a la enfermedad que se está estudiando con otras cosas que no son necesariamente iguales o algunos síntomas que son faltantes. Entonces, la idea es de tratar de acercarnos lo más posible a algunas de estas enfermedades y ver si podemos sacar información que sea útil después para el traslado al sistema humano desde el punto de vista de entender todas las causas, todo lo que pasa a nivel molecular, celular, de órgano y de organismo, y también para hacer posiblemente pruebas de tipo farmacológico, identificando si hay entonces paralelos entre alguna enfermedad humana, algunas características que tienen estas ratas, y poder, basándonos en eso, hacer pruebas de tipo farmacológico para ver cómo se puede detener o hasta invertir quizás, pero esto es todo en un segundo momento. Muchísimas gracias. Por supuesto necesitamos estudiantes también en el CIO, por eso puse la primera slide antes. Bueno, pues muchas gracias, doctora Valeria Piazza. Le hago entrega del siguiente reconocimiento. Dice: el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara otorga la presente constancia a la doctora Valeria Piazza por impartir la conferencia plenaria La rata Tayeb como un modelo de enfermedad dismielinizante humana. Me sigo trabando. Durante las actividades del quinto coloquio de investigación en ciencia y tecnología efectuado del 4 al 6 de octubre de 2017. Atentamente, piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 5 de octubre de 2017. Firman el doctor Aristargo Regalado Pinedo, rector del centro, doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica, y el licenciado Carlos Zapa Lafox Velasco, secretario administrativo. Muchísimas gracias. Gracias.